que estamos desde Madrid conversando para la CAN Emancipa con Jorge Alemán. Creemos que por las características de este momento es importante discutir y debatir y comentar lo que está pasando. La realidad se está sucediendo muy rápidamente y creemos que, bueno, que ha habido una detención en seco de la maquinaria capitalista y estamos tratando de interpretar y de entender lo que está sucediendo. Por eso creemos que es fundamental conocer la opinión de Jorge Alemán como un poco un faro para que nos oriente en medio de este momento un tanto confuso. Y bueno, retomando sus palabras de Soledad Común, creemos que es un momento donde debemos insistir en que el discurso analítico lacaniano presenta una especificidad inconfundible en su preocupación constante por poner a prueba las posibilidades e imposibilidades de la transformación de los lazos sociales, cuando lo real del plus de goce está en juego. Y bueno, nada, agradecerle esta intervención y bueno, nos abrimos a escucharlo. Bueno, el agradecimiento es mío y las presento yo a ustedes dos, Estela Canuto y Julia Gutiérrez. Muchas gracias, Jorge. Hay varias incógnitas en la cuestión propuesta, ¿no? Se está desacelerando la maquinaria capitalista. Eso parece ser así. La apariencia es que hay un montón de vectores que especifican al capitalismo que se están deteniendo. De esto no se sigue, como algunos de los pensadores puedan llegar a sugerir, que entonces estamos frente a un colapso o frente a una suspensión del capitalismo, porque siempre hay que tener en cuenta todos los recursos que los dispositivos del capitalismo tienen para volver a rehacerse, volver a reconfigurarse, volver a reestructurarse. Lo que tampoco sabemos es lo que va a suceder en el medio de todo eso, es decir, en esos distintos caminos de la reconfiguración del capitalismo pueden aparecer disputas políticas y disputas entre distintas formas de interpretar el Estado, la comunidad, lo común, de muy diversa índole y en donde puede terminar habiendo todo tipo de confrontaciones. Eso está también por verse y es muy rápido para aseverar, porque finalmente creo que lo importante a señalar es que estamos frente a algo nuevo, que estamos frente a algo distinto, que estamos frente a algo que no podemos inscribir fácilmente en lo que ya sabemos, es decir, ha habido una serie de filósofos que, y me parece bien, porque la filosofía forma parte de las prácticas ideológicas, que han tratado de envolver a estos fenómenos de la pandemia y a lo que está ocurriendo dentro de sus propias filosofías, pero en definitiva, por ahora, debemos decir que hay un gran campo de incertidumbre. Lo ha denominado en algún momento, en alguno de los escritos que a lo largo de estos días ha ido produciendo, lo ha denominado como una irrupción de lo real, en el sentido de las categorías lacanianas. Bueno, yo creo que en este caso sí es fecundo, es útil utilizar esa categoría lacaniana porque lo real se sustrae al sentido, lo real no se deja atrapar por las determinaciones simbólicas, lo real es imprevisto, de lo real no podemos establecer de antemano cuáles son sus límites ni cuáles van a ser sus consecuencias. Lo real tiene una dimensión traumática, lo real pone en juego y desestabiliza nuestros fantasmas, en lo real aparece la angustia para los sujetos, en fin, hay una serie, digamos, de elementos que podrían señalar que evidentemente se trata de una irrupción de lo real, y por lo tanto eso es lo que nos invita a una cierta prudencia con respecto a cómo enmarcar teóricamente todo esto. Utilizaba una expresión también en relación a esto que nos gustaba mucho cuando lo comentábamos, que es lo que está pasando no se sabe. Sí, no lo sabemos, no lo sabemos. La apelación que hizo antes Estela al término soledad común me parece interesante,
en cuanto a que no porque pretenda, digamos, dar cuenta de lo que ocurre, sino porque seguramente en eso que ocurre y no sabemos qué ocurre, va a estar implicado el sujeto y va a realizar una cierta travesía. Es muy probable que después de los distintos impactos que se van a producir sobre el sujeto y sobre las distintas maneras en que se va a desestabilizar su propio fantasma, surja, y es bueno que hagamos de esto una praxis. Al final, en el concepto materialista de praxis está la posibilidad de transformarse a uno mismo. Es bueno que hagamos de esto también un ejercicio para indagarnos, para pensarnos desde un nuevo lugar, para establecer, digamos, unas coordenadas distintas en nuestro modo de pensar a los otros y a uno mismo, ¿no? También yo lo pensaba en esta relación de ir desde el sujeto a lo político, a las prácticas políticas, digamos, donde funciona en comunidad. O sea, es un retorno nuevamente a esta cuestión de la soledad común y cómo puede traducirse en nuevas prácticas políticas en este tiempo, ¿no? O sea, ¿con qué sujeto nos vamos a encontrar y cómo ese sujeto puede llegar a dar cuenta de algo de lo político en esta irrupción de lo real, ¿no? Aquí este punto es muy interesante, ¿no? Porque en muchos casos me suelen reprochar a través de la circulación de los textos que no están convencidos, algunos intelectuales, de que las categorías psicoanalíticas se lleven a lo político. Me parece que esa es una incomprensión. Nosotros no queremos llevar, en fin, al psicoanálisis como si fuera un metalenguaje que permitiera interpretar como en la cura analítica a lo político. Ahora, si los deleuzianos, sin ningún problema, hablan del deseo, hablan del sujeto, hablan de lo libidinal en la política, si los seguidores de Derrida hablan del sujeto, hablan de la deconstrucción y hablan de los géneros en la política, no veo por qué no podemos participar nosotros, como alude su pregunta, a la cuestión de cómo estas cuestiones de las cuales, digamos, la enseñanza del psicoanálisis, frente a las cuales la enseñanza del psicoanálisis está comprometida, todo lo que acontece en relación a los síntomas, al fantasma, a la relación con lo real, ¿por qué no van a poder intervenir en lo que es la experiencia de lo político? Ahí me parece que es un debate que siempre queda pendiente, porque le escucho a deleuzianos decir, no sé, no estoy convencido de que el psicoanálisis pueda intervenir en lo político. Y mientras tanto, sin embargo, ellos usan muchísimas categorías del anti-Edipo que no dejó de ser en su época una respuesta a Lacan. Y de hecho, por ejemplo, Althusser mismo, en su libro Manual de Filosofía para los no iniciados en filosofía, le dedica un capítulo entero a la práctica psicoanalítica. No sabe bien cómo encajarla, pero ese es un buen signo, porque nosotros tampoco sabemos muy bien cómo encaja. Pero es muy probable que toda la batería conceptual de la práctica psicoanalítica va a ser imprescindible cuando volvamos a pensar de nuevo un común o una experiencia de la comunidad que no esté inscripta de entrada en la lógica de la psicología de las masas o en la lógica del para todos o en las lógicas que generan segregación o racismo. De eso depende mucho cómo pensemos al sujeto y las experiencias que podamos extraer del psicoanálisis. Es muy interesante porque nos preguntábamos también en relación a todas las intervenciones de filósofos que han ido saliendo, ¿cuál sería la posición del psicoanalista, si es que habría una? Y yo lo pensaba por el lado de señalar hay imposible, pero claro, ahora con lo que menciona sería hay imposible, pero también hay común, en resonancia con quizás esa construcción, ¿no?, de la soledad. Bueno, incluso yo aprovechando esta construcción que
que se acaba de hacer, diría que lo que verdaderamente hay en común tiene que ver siempre con lo imposible, es decir, no es que tenemos en común nuestras identificaciones o nuestras pertenencias o nuestras costumbres o nuestros hábitos, sino el modo en que cada uno de nosotros trata con lo imposible. Esa es a partir de allí se constituye la verdadera experiencia de lo común, ¿no? Vale. También nos planteábamos un poco la cuestión en esto de pensar desde el psicoanálisis lacaniano la cuestión política, hasta dónde este es un momento desde el cual se puede pensar una reinvención de los sujetos, una reinvención de las instancias políticas en la medida en que hemos quedado como un poco insistiendo en este lugar de incertidumbre y de no saber frente a lo que ha irrumpido, donde, bueno, han quedado como de alguna manera suspendidas las categorías con las que veníamos manejándonos, y entonces, bueno, ¿qué sujeto, qué instancia para sus prácticas políticas? Bueno. Claro, como usted lo dice, han quedado suspendidas las categorías. Por lo tanto, muchas de las categorías con las que nosotros transmitimos nuestras experiencias o con las que nos relacionamos con el saber o con las que tratamos de circunscribir lo que consideramos que es verdad, van a entrar en un proceso de severos cuestionamientos. Así que en todo caso uno lo que puede es afirmar lo que quiere, lo que en todo caso desearía que suceda. Es decir, no hay verdaderamente algo, si por ejemplo quisiéramos definir qué tipo de sujeto político puede emerger después de toda esta pandemia, es muy difícil de establecer, ¿no? Uno en todo caso lo que podría es tratar, en la medida en que a nosotros nos interesa el grave problema de la relación entre la emancipación y el sujeto, nos interesaría que todo esto que ha ocurrido y que es tan desastroso constituyera de alguna manera una apertura a que el sujeto se pueda pensar desde un lugar distinto al que le ha asignado el capitalismo, y que se sitúe con respecto al goce, al plus de gozar, esto estaba en el comienzo de la pregunta de Estela, de una manera distinta, es decir, comprobar si el sujeto tiene recursos para que este vínculo entre el capitalismo y la pulsión de muerte pueda deshacerse. Esta es la gran incógnita, ¿no? Es decir, ya ahora empieza a estar claro, no es necesario leer a Lacan para esto, que algo de la pulsión de muerte y de la civilización se van consumando de manera acelerada, y que el capitalismo no es solo ya un problema relativo a la injusticia, que lo es, sino al propio sostenimiento del mundo y del planeta. Ahora, lo que no sabemos es si el sujeto cuenta aún con recursos para desconectar todo lo que lo ha comprometido en los últimos tiempos en la marcha acelerada del discurso capitalista. Bueno, esa es una cuestión sobre la que nos mantenemos en la incertidumbre, me parece. Pero es muy interesante en esto también que se hablaba, no, pero bueno, ahí está, en esto de disputar el relato, ¿no? Esta forma de decir, enunciar lo que se quiere en medio de este no saber, en esa disputa por el relato para que no sea tomado, lo comentábamos, ¿no? por la derecha y por el racismo y por bueno, todo ese discurso que empuja al odio y que empuja a lo peor. La importancia de ese relato que no se quede en meras palabras, ¿no? Como dicen, son solo palabras, porque hay una crítica de esto, apuntando a algo que quizás en relación puede ser interesante de la construcción de políticas hegemónicas, la posibilidad de construcción de políticas hegemónicas.
Sí, ahí personalmente tengo que entrar en lo que desearía que suceda. Es decir, para mí debería suceder que, que cierta autoridad simbólica por parte de lo comunitario sea recuperada y que por lo tanto se pueda demostrar que puede haber estados que organicen la vida de los sujetos sin ser estados fascistas, ni estados autoritarios, ni estados que generen xenofobia y segregación, y que sin embargo dispongan de una cierta autoridad simbólica como para poder enfrentar a las corporaciones, al capital financiero, a la banca, y que puedan proteger a la salud, a la enfermedad, a la educación, al medio ambiente, en fin, a todo el espacio comunitario que no tendría que haber dependido nunca de la economía del mercado. Esto es lo que yo podría decir que puedo desear. No sé si van a estar las condiciones históricas para que un desafío así se afronte. En todo caso, lo que a veces percibo es una sensibilidad social eh, que podría ser compatible con todo esto, que podría dar lugar a todo esto, ¿no? Jorge, y otra pregunta que viene un poco a cuento de lo que acaba de comentar, esta cuestión de estos estados que manejen una cierta autoridad simbólica, que no vayan en una deriva autoritaria, porque con toda esta cuestión del coronavirus se está planteando todo un debate en torno a la cuestión del control y los cuidados. Y hay como una delgada línea roja en un control que es para cuidarnos y un control que tenga una deriva autoritaria por el manejo de la tecnología, por el manejo por el control del movimiento de las personas, por toda esta cuestión que esta situación especial del virus ha provocado. Entonces, es también otra cuestión que queda ahí un poco como pregunta, ¿no? O sea, cómo entender y cómo situar esta cuestión del control frente a los cuidados, en todo caso, de los otros. Sí, ese es el punto crucial, ¿no? Me parece que tenemos que también admitir que vivimos en un periodo, en una época histórica en donde todo tiene su doble filo. Por un lado, yo no sería ya capaz de decir que todos estos mecanismos de control, de vigilancia de la población, de control de las cuarentenas, de controlar tecnológicamente el estado de la salud de la población, se pudiese reducir exclusivamente a una cuestión de biopoder, porque por otro lado de esto depende, digamos, la suerte clínica de miles de personas, y es un privilegio que las personas puedan estar protegidas. Los estados que no protegen de esta manera a las personas, en esos estados los sujetos están muy expuestos. Ahora, también es cierto que no podemos dar por establecido definitivamente que estos controles no se terminen revelando en su cara más horrible. Es decir, dado de que no hay en la comunidad capacidad de autoorganización y que necesita cierto nivel disciplinario que provenga del Estado, no sabemos si estos mecanismos no son un arma de doble filo. Es algo a lo que hay que apostar. Yo apuesto, por ejemplo, por la cuarentena y porque haya un control para que la gente no salga indiscriminadamente a la calle, porque considero que ese esfuerzo vale la pena desde un punto de vista de la protección. Ahora, es cierto que entonces eso implica que la policía está en la calle, que las Fuerzas Armadas están en la calle, que las fuerzas del orden están en la calle, y si quisiéramos plantear todo desde un sueño Foucaultiano de corte más anarquista, diríamos, bueno, esto es el biopoder que se está apoderando de las almas. Pero me parece que sería una lectura reduccionista. Aunque también, como lo sugirió su pregunta, hay que admitir el doble filo de nuestras apuestas. Podría pasar que todo esto que ahora se hace para la salud, mañana se transforme en una especie de horma, de corsé o de control que nos muestre un nuevo tipo de civilización donde ya está definitivamente todo controlado digitalmente. Bueno. Bueno, ahí tenemos
unas cuantas cosas para seguir pensando Yo creo que sí. en estos días. Muchas gracias, Jorge Alemán. Gracias a ustedes dos. Gracias, Muchas gracias, a Julia Jorge. Gutiérrez y a Estela Conuto. Gracias. Muy Gracias. bien. Hasta luego.